Sean bienvenidas y bienvenidos al programa Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Comenzamos nuestra edición de julio. Durante este tiempo juntos exploraremos algunos eventos y temas fundamentales en la historia de nuestra Honduras y también haremos un necesario enfoque regional e internacional. Comenzaremos nuestro recorrido con la conmemoración de los 201 años de independencia absoluta de los países centroamericanos. Este hito representa el inicio de nuestra lucha por la libertad y la autonomía. En este día reflexionamos sobre los desafíos que aún enfrentamos en la defensa de los derechos humanos y honramos a quienes sacrificaron todo por nuestra independencia. Sigamos adelante, comprometidos con la justicia, la dignidad para todas y todos. En el siglo XIX, las colonias hispanoamericanas lucharon por su independencia producto de las enormes contradicciones del sistema colonial en decadencia e inspiradas en los ideales de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. Las élites criollas proclamaron su emancipación de la corona española el 15 de septiembre de 1821, evitando así un estallido popular que se fraguaba por tanta disconformidad en los sectores más desposeídos. Este acontecimiento histórico representó el fin del dominio exterior de España, México y de cualquier otra potencia, concluyendo así las agresiones de los derechos de los pueblos violentados, obteniendo el establecimiento de la autonomía política. Su importancia radica en la formación posterior, el 23 de noviembre de 1824, de la República Federal denominada Provincias Unidas de Centroamérica. Esta unión regional estuvo conformada por los estados de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica y sirvió de ejemplo para otros movimientos independentistas. Asimismo, contribuyó al proceso de descolonización en América Latina. La conmemoración busca recordar y valorar el sacrificio y la determinación de aquellos que lucharon por la verdadera independencia. Esta fecha, lamentablemente, se ha pasado por alto a lo largo de la historia de nuestro país por los gobiernos conservadores a pesar de ser parte constitutiva de nuestro proceso emancipador. Esta fecha conmemorativa tiene gran relevancia en el proyecto de refundación de Honduras 2022 a 2026, puesto que busca construir un país basado en principios de justicia social, igualdad y empoderamiento popular, principios que defendemos todos los días, así como el derecho de existir y vivir como república libre, soberana e independiente. El 2 de julio celebramos el nacimiento de Visitación Padilla, una pionera del feminismo y defensora de los derechos humanos en Honduras. Nacida en 1882 en Talanga, su valentía y compromiso la llevaron a convertirse en una de las principales líderes de los movimientos sociales de su tiempo. Visitación se opuso firmemente a la dictadura de Tiburcio Carías y luchó por la soberanía nacional, defendiendo los derechos de las mujeres y los exiliados políticos. Fundadora de la primera escuela nocturna para adultos y de jardines de niños, su legado educativo y social sigue inspirando a las nuevas generaciones. Su lucha por la igualdad de derechos culminó en el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1955. Visitación Padilla es un símbolo de resistencia y un recordatorio de que la lucha por la justicia y la libertad continúa presente hoy y siempre. El 2 de julio de 1882 nació Visitación Padilla, una feminista y educadora hondureña pionera e indiscutible defensora de los derechos humanos. Residía en la población de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán. A los 44 años, se convirtió en una de las principales dirigentes de los movimientos sociales de su tiempo, bajo la tutela de Guadalupe Reyes y con los ideales de Ramón Rosa. Destacó como férrea opositora al régimen dictatorial de Tiburcio Carías, gracias a su formación intelectual y política y su pensamiento. Visitación Padilla defendió los ideales de los exiliados políticos y participó en organizaciones de mujeres por sus derechos contra la dictadura y la explotación de la tierra. Su compromiso con la construcción de una democracia auténtica se evidenció en su valiente resistencia en 1924 ante la ocupación extranjera y su incansable lucha por la justicia y la libertad. Ocupó cargos importantes en diversas organizaciones gremiales hondureñas, entre las que destacan el Frente Femenino Pro Legalidad, la Sociedad Cultura Femenina y la Federación Obrera Hondureña. Además de su activa militancia, se desempeñó como fundadora de jardines de niños y de la primera escuela nocturna para adultos que benefició a trabajadoras domésticas, vendedores ambulantes y amas de casa. Contribuyó al proceso formativo del movimiento social hondureño y publicó en varias revistas de la época sobre diversos temas. Destacó especialmente por su defensa de la soberanía hondureña y sus denuncias antiimperialistas realizadas en las páginas del Boletín de la Defensa Nacional. Su lucha en pro del bienestar de las mujeres inspira a las generaciones presentes y futuras. Fue fundamental en la articulación de la Federación de Asociaciones Femeninas de Honduras, una organización que logró el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en 1955. El 12 de febrero de 1960, en la ciudad de Tegucigalpa, murió, dejando un baluarte
baluarte en todos nosotros para luchar por una Honduras justa y libre y a las mujeres un legado de lucha inclaudicable, insobornable e inquebrantable por la igualdad de los derechos entre mujeres y hombres. Su legado ha sido continuado y difundido a través del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, fundado en 1984. El legado político y social de Visitación Padilla le valió ser reconocida como heroína nacional en 2008. Hoy, desde el gobierno del socialismo democrático, agradecemos el legado que nos inspiran a seguir luchando por la justicia, la libertad y la igualdad. Nunca olvidar que somos resistencia. Visitación Padilla presente, hoy y siempre. Visitación Padilla, una figura clave en la lucha por los derechos humanos en Honduras. Su valentía y compromiso han dejado una huella imborrable en la historia de nuestro país. Para conocer más sobre su impacto, hemos salido a las calles a preguntar: ¿cuál es su opinión sobre el papel de Visitación Padilla en la lucha por los derechos humanos en Honduras? ¿Y cómo creen que Visitación Padilla ha inspirado a las mujeres de Honduras y a las generaciones futuras? Fundamental, el poder ver a una mujer dentro de esas trincheras es totalmente admirable dentro del país, ya que vemos que los espacios de suma importancia y aquellos que son destacados siempre han sido ocupados por hombres. Es impresionante, es admirable y muy resaltable de esta mujer que sea ella la que se haya empoderado en la lucha por los derechos humanos y en todo lo que en esto recalca dentro de la sociedad hondureña. Visitación Padilla fue una mujer que ha inspirado nuevas generaciones, porque fue de las primeras personas que pensó que las mujeres teníamos los mismos derechos que los hombres, y con sus legados, sus escritos, también todo su tipo de información que le dejó a las nuevas generaciones, nos enseñó a las mujeres que sí podíamos hacer las cosas, que sí tenemos los mismos derechos y que debemos luchar frente a un mundo de hombres, dominado por hombres. Yo creo que ha jugado un papel histórico, ¿verdad? Sobre todo porque se ha logrado mantener durante tanto tiempo en una lucha que está dirigida a no olvidar muchos abusos que se cometieron en nuestro país, y obviamente también para evitar que mucho de lo que ha sucedido en otras épocas en nuestro país, pues que no vuelva a suceder. Pues hasta donde yo sé es una de las organizaciones incipientes y que se ha mantenido a pesar de todas las dificultades que hay políticas en el país, se ha mantenido en la lucha de los derechos humanos, en la lucha por los desaparecidos, en la lucha por los derechos de la mujer también, ¿verdad? Las ha inspirado a través de defender los derechos de las mujeres y fomentando el que se debe respetar y valorar nuestros fundamentos. En el empoderamiento femenino, un verdadero empoderamiento femenino dentro de la sociedad hondureña. ¿Por qué? Porque es de las pocas mujeres que ha hecho esta historia fundamental en nuestro país, que va a ser recordada históricamente por ello, por la lucha y la constancia dentro de la defensa de los derechos para las mujeres y para toda la sociedad. Esa igualdad es empoderar a las mujeres y ubicarlas en las situaciones de poder y de toma de decisiones, como lo fue la maestra Visitación. Se puede decir que ha inspirado a muchos logros a las mujeres, también les ha abierto muchas oportunidades que antes no tenían. Yo siento que el hecho de tener un movimiento que ha sido tan largo, un movimiento que ha tenido durante vida mucho tiempo, pues ha permitido servir de ejemplo para muchas jóvenes, ¿verdad? Para muchas mujeres que de repente han visto en ellas una lucha tenaz, ¿verdad? Que se ha mantenido durante mucho tiempo, y obviamente eso pues le genera como ese ejemplo, ¿verdad? Precisamente ese ha sido su enfoque, ¿verdad? Ayudar a que la mujer hondureña entienda que no tiene que ser sometida, que no tiene que ser víctima de violencia, y que si es víctima de violencia hay entidades judiciales que las pueden apoyar. Hoy recordamos un episodio oscuro en la historia de Honduras, la masacre del 6 de julio de 1944 en San Pedro Sula. En medio de un clima de protestas y reclamos por derechos, el régimen dictatorial de Tiburcio Carías respondió con violencia a una manifestación pacífica, dejando un saldo trágico de al menos 70 personas fallecidas. Este lamentable hecho nos recuerda la importancia de defender los derechos humanos y aprender de nuestro pasado para evitar que se repitan estos abusos. Hoy, el gobierno actual se ha comprometido a respetar las libertades y garantizar que no se reprima ninguna manifestación.
Honremos la memoria de quienes lucharon por la justicia y recordemos que la resistencia y la búsqueda de la justicia son fundamentales para un futuro mejor. La masacre de San Pedro Sula se dio en un momento en que estallaron en Centroamérica una serie de protestas y manifestaciones que culminaron derrotando a las dictaduras de Jorge Ubico y Maximiliano Martínez de El Salvador. Anastasio Somoza y Tiburcio Carías se mantuvieron a los hechos populares de 1944 en Centroamérica. Tiburcio Carías, que gobernaba Honduras, también fue objeto de expresiones de inconformidad en el año de 1944. Carías había creado una policía secreta para mantener el control y estableció una política denominada entierro, encierro y destierro. Para mantener el control social, Tiburcio Carías persiguió a la oposición política compuesta por liberales, comunistas y desertores del propio Partido Nacional. ¿Qué desató las protestas de 1944 en Tegucigalpa y San Pedro Sula? Para ese entonces, el pueblo no soportaba el clima de intolerancia del régimen, por lo que aprovechó las fiestas de la independencia de Estados Unidos para exigir la renuncia del dictador. Quienes llamaron a las manifestaciones fueron las mujeres de ambas ciudades. El 6 de julio, la dictadura de Tiburcio Carías masacró a 70 personas que protestaban por la violación a sus derechos en una gran manifestación en San Pedro Sula. La dictadura fue abucheada y su reacción fueron las balas. Para que los hechos no se repitan, estos crímenes no pueden quedar en la impunidad. El gobierno de la refundación, presidido por Xiomara Castro, se ha comprometido a respetar todos los derechos humanos y a que no será reprimida ninguna marcha o movilización. Y lo está cumpliendo. Hoy recordamos el trágico caso de Rixi Mabel Martínez Sevilla, una joven de 22 años originaria de La Ceiba, que fue secuestrada, violada y asesinada por militares el 13 de julio de 1991. El caso de Rixi Mabel es recordado como el primer feminicidio de alto impacto social en Honduras, un símbolo de la violencia extrema contra las mujeres. Su memoria sigue viva, recordándonos la importancia de luchar por los derechos humanos y la protección de las mujeres en nuestro país. Rixi Mabel Martínez Sevilla, de 22 años, nació en 1973. Era originaria de La Ceiba, Atlántida, y estudiante del tercer año de magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. El 13 de julio de 1991, hace 32 años, la normalista fue secuestrada, violada y brutalmente asesinada por militares. 2 días después, su cadáver fue encontrado en el tramo que conduce del barrio El Chile a la colonia Cerro Grande en Tegucigalpa, en estado de descomposición, con señales de violación colectiva y muestras de extrema tortura. Se supo por las autoridades que Martínez Sevilla había llegado, 2 días antes de encontrar su cadáver, al primer batallón de comunicaciones ubicado en la aldea capitalina Las Tapias, con la finalidad de solicitar la pronta liberación de su novio Rubén Hurtado Padilla, quien había sido reclutado un mes antes para cumplir el servicio militar obligatorio. Ese mismo día, la normalista desapareció misteriosamente. A pesar de que buscaron ocultar u obstaculizar la investigación por muchos años en el desarrollo de los hechos, se conoció que entre los responsables de este crimen atroz se encontraban el coronel Ángel Castillo Maradiaga y el exjefe del batallón Ovidio Coello Andino, quienes trataron de eludir la justicia común al ampararse en el fuero militar. Años después, en 1993, ambos fueron condenados por un juzgado penal por cargos de homicidio y violación. A pesar de la sentencia, la sociedad tachó el fallo con el calificativo de que la justicia fue generosa al castigarlos con una pena demasiado corta para un crimen tan monstruoso y aberrante en contra de una joven mujer. Desde 1991 se ha mantenido viva su memoria y la exigencia de castigar verdaderamente a los responsables para que nunca más se repitan este tipo de hechos. El luto continúa en su familia y en la sociedad, que recuerda este terrible caso como el primer feminicidio de alto impacto social, que sienta un precedente e inaugura un lustro que será caracterizado luego por feminicidios e irrupción en los espacios públicos de los cuerpos de las mujeres víctimas de esta violencia extrema. Un evento histórico que tuvo profundas implicaciones en los derechos humanos en Centroamérica fue la Guerra de las 100 Horas, también conocida como la Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador. Cada 14 de julio conmemoramos este conflicto para reflexionar sobre las lecciones que nos dejamos en términos de respeto y defensa en los derechos humanos. En julio de 1969, la guerra estalló por tensiones sociales y económicas que habían estado latentes durante años. Factores como el crecimiento demográfico, la competencia por tierras y empleos y las deportaciones de salvadoreños desde Honduras
contribuyeron a un clima de violencia y represión. Este conflicto resultó en la muerte de miles de civiles y el desplazamiento de decenas de miles de salvadoreños, lo que subraya la necesidad de proteger los derechos humanos en situaciones de crisis. Acompáñennos mientras profundizamos en este importante capítulo de nuestra historia y sus repercusiones en la lucha por la justicia y la paz en Centroamérica. En julio de 1969 ocurrió la Guerra de las 100 Horas o Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador. Aunque la clasificación al Mundial de Fútbol fue un factor tangencial, los disturbios y la guerra no estuvieron directamente relacionados con los resultados de los encuentros deportivos. La guerra tuvo repercusiones graves en la región centroamericana debido a factores demográficos, económicos, sociales y políticos en ambos países. Entre las causas de la guerra se encuentran el crecimiento demográfico en El Salvador y Honduras, que generó tensiones sociales, el problema de la tierra y la competencia por empleos entre trabajadores agrícolas salvadoreños y hondureños, el desequilibrio económico entre los dos países, con un crecimiento desigual y beneficios desproporcionados para El Salvador, las deportaciones de salvadoreños desde Honduras, que agravaron la situación social en El Salvador, y el fortalecimiento del papel político de los militares en ambos países. En junio de 1969, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió denuncias de violaciones de derechos humanos en ambos países, relacionadas con la expulsión de ciudadanos y la situación de los derechos humanos en general. Se emitió un comunicado instando a los medios de comunicación a no exacerbar el nacionalismo y el chauvinismo, que alimentaban el odio y el resentimiento entre los países. La guerra finalmente se detuvo con un alto al fuego el 25 de julio. Se estima que entre 4.000 y 6.000 civiles murieron, más de 15.000 resultaron heridos y aproximadamente 60.000 a 130.000 salvadoreños fueron forzados a regresar a su país desde Honduras. La guerra también puso fin al esfuerzo de integración económica regional conocido como el Mercado Común Centroamericano, MCCA, diseñado como contrapeso a la influencia de la Revolución Cubana. En 1980 se firmó un tratado de paz entre Honduras y El Salvador, y posteriormente estalló la guerra civil en El Salvador en 1981. ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! Honduras se convirtió en parte del plan contrainsurgente liderado por Estados Unidos en la región, y se desplegó la doctrina de seguridad nacional, lo que resultó en una época de terror en el país. Hoy en día, desde el gobierno de la refundación, se ha pasado de hacer eco a las contradicciones que llevaron a la guerra, y se hace un llamado a la unidad e integración de los países centroamericanos y mesoamericanos. Ahora nos adentramos en un capítulo doloroso de la historia de Honduras, la resistencia del pueblo hondureño tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. En un contexto de represión y violaciones a los derechos humanos, millares de ciudadanos salen a las calles en defensa de la democracia. El 5 de julio, en Tegucigalpa, el joven Isi Obed Murillo Mencía fue asesinado por las fuerzas militares mientras esperaba el regreso de su presidente. Su muerte, junto a la de otros mártires, simboliza la lucha de un pueblo que se niega a ser silenciado. A medida que las manifestaciones continuaban, el 24 de julio, Pedro Magdiel Muñoz Salvador fue brutalmente asesinado, reflejando el odio de los golpistas hacia quienes defendían la democracia. El 30 de julio, otra protesta pacífica fue reprimida, resultando en la muerte del profesor Roger Abraham Vallejo Soriano. Hoy, el gobierno de la refundación, bajo la presidencia de Xiomara Castro, se compromete a construir una memoria histórica que garantice los derechos a la vida, la libertad de expresión y la protección judicial de todas las personas. La Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, aprobada en 2022, busca honrar a las víctimas y asegurar que estos hechos no se repitan. Recordemos que la lucha por los derechos humanos es un compromiso continuo y que la memoria de quienes dieron su vida por la democracia debe permanecer viva en nuestra sociedad. Para junio de 2009, luego de la ruptura del orden constitucional en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio, contra el presidente Manuel Zelaya Rosales, miles de personas, en resistencia, salieron a las calles en defensa de la democracia. Fue entonces que el recién instalado gobierno de facto inició una sangrienta política de represión en contra del pueblo hondureño, con la suspensión de garantías constitucionales, toques de queda y la extrema violencia.
el Estado de Derecho fue desaparecido y la ciudadanía perdió sus derechos y libertades fundamentales. El 5 de julio, muchos hondureños se reunieron en los alrededores del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa para recibir al presidente Zelaya tras su prevista llegada al país. Isi Obed Murillo Mencia fue un joven de 19 años que, junto a su padre y 3 hermanos, participó en las manifestaciones en apoyo al depuesto presidente. Cuando la multitud esperaba el aterrizaje del avión, apoyados en vallas de protección ubicadas al sur del aeropuerto, los soldados, bajo orden directa, comenzaron a disparar. Durante la ráfaga, Isi recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. La muerte del joven y las decenas de mártires refleja la lucha constante de las personas que defendieron la nación. El 24 de julio, Pedro Magdiel Muñoz Salvador, con un grupo de amigos y vecinos, se desplazó hacia la frontera de Honduras con Nicaragua para participar en las manifestaciones de apoyo al previsto regreso del presidente derrocado. El bus en el que viajaba no pudo continuar debido a los retenes y dispositivos militares, por lo que tuvo que seguir a pie hasta el municipio de Alauca, del Paraíso, Honduras. Mientras el joven descansaba bajo un árbol, fue detenido por militares. Al día siguiente, por la mañana, fue encontrado sin vida en un terreno baldío del barrio San José, en Alauca. Contaba con más de 50 puñaladas, disparos en la cabeza, cuello y espalda, y señales de tortura. El 30 de julio de ese mismo año, en Tegucigalpa, se realizó una protesta pacífica en la zona del Durazno, fuertemente reprimida por la Policía Nacional y las fuerzas militares. Ante esto, las personas movilizadas establecieron rutas de salida. En la carretera del Lolo y el Carrizal, fue asesinado el profesor Roger Abraham Vallejo Soriano por una bala en la cabeza. Luego del suceso, el Frente Nacional de Resistencia Popular denunció que aproximadamente 150 personas fueron privadas de libertad. Para el gobierno de la refundación de la presidenta Xiomara Castro, la construcción de la memoria histórica de la nación por la verdad y la justicia es un compromiso que sirve de base para que el Estado de Honduras garantice los derechos a la vida, a la libertad y seguridad personal y todos aquellos derechos que alguna vez les fueron negados a todas las personas víctimas del golpe de Estado y las personas mártires que lucharon por su amor a la nación. Tras los irreparables hechos que afectaron a la población, el Congreso Nacional de Honduras, el 2 de febrero del año 2022 aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. Esta ley establece la creación de la memoria histórica por las víctimas, que incluyó la declaración de la plaza pública Isi Obed frente al aeropuerto Toncontín como un símbolo y lienzo conmemorativo, siendo un recordatorio de que la juventud que exige justicia no puede ser silenciada por la violencia y de que el Estado debe garantizar plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, sin excepción. En el marco de nuestra reflexión sobre la resistencia del pueblo hondureño, queremos conocer la opinión de la ciudadanía. Hoy les preguntamos, ¿por qué es importante no olvidar que somos resistencia? Escuchemos las voces de nuestro pueblo y sus pensamientos sobre la importancia de mantener viva la memoria de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos en Honduras. Bueno, yo pensaría con esto de la resistencia que lo que no debemos de olvidar los hondureños y las hondureñas es que en Honduras a las clases menos desposeídas nunca se les ha dado nada fácil, que siempre han luchado por sus propios intereses y que la lucha demanda conocimiento, energía, tiempo. Y pienso que eso es lo que no debemos de olvidar los hondureños, que debemos de luchar por tener gobiernos no corruptos, debemos de luchar por tener igualdad de oportunidades. Y para eso necesitamos estarnos preparando constantemente. Porque venimos de ahí, venimos de la lucha, venimos de un total de tantos años de poder resistir a las injusticias que son suscitadas por diferentes factores dentro del país. Puede ser los políticos, las fuerzas militares, las fuerzas externas a nuestro país, porque son las que de una u otra forma han encabezado las luchas de injusticias que se han cometido en nuestro país. Entonces venimos de ahí, de resistir, de estar en la resiliencia, de poder avanzar y resistiendo, pero no dejándonos vencer por todas estas fuerzas externas e internas que existen en nuestro país. Nos centraremos en la lucha de resistencia del pueblo hondureño y el legado de las luchas de los pueblos de nuestra América. La historia la escriben los pueblos, quienes atraviesan periodos de lucha por la libertad y el bienestar. En julio, recordamos acontecimientos que reflejan esta resistencia. Acompáñenme a ver lo ocurrido. La historia la escriben los pueblos, quienes, en el espacio, atraviesan periodos de lucha por la libertad y bienestar. En julio sobresalen acontecimientos de transformaciones, que emulan a la lucha de resistencia popular hondureña. Ejemplo de ello tenemos el 4 de julio de 1776, el pueblo estadounidense firmó el Acta de Independencia del Imperio Británico. También,
Recordamos el 14 de julio de 1789, el pueblo francés tomó la fortaleza de la Bastilla que dio inicio a la Revolución Francesa que nos dejó un legado en los derechos de la libertad, seguridad y la propiedad. Fue abolida la monarquía y se proclamó la República. Se suprimieron las bases económicas y sociales del régimen antiguo. El surgimiento de un nuevo orden transformó la economía y el poder. Han pasado 235 años y la Francia de hoy lucha por su bienestar para seguir sus transformaciones en desarrollo y justicia social. Por otro lado, en nuestra tierra, un 24 de julio de 1783, en Venezuela, nació el libertador de América, Simón Bolívar, quien luchó por más de 20 años en contra de la corona española por la independencia. En el contexto, el 5 de julio de 1811 se firmó la Declaración de la Independencia de Venezuela. Se sumaron regiones y poco después se redactó una constitución. Sin embargo, hubo resistencia por la corona española. La guerra estalló y el ejército, bajo el mando de Bolívar, consolidó la emancipación el 24 de junio de 1821 en la Batalla de Carabobo. El 26 de julio de 1953, se desarrolló en Cuba el asalto al cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, y el movimiento 26 de julio, que buscó derrotar la dictadura. Esta acción no obtuvo el triunfo esperado, pero fue una victoria estratégica, porque señaló la vía de la lucha política militar y trazó un programa que abrió las puertas al pueblo de su independencia. Pues 6 años después, el 1 de enero de 1959, se daría la Revolución Cubana. Ya son 65 años de construcción y defensa del socialismo, pese al bloqueo. Así también, el 19 de julio de 1979 fue el triunfo de la Revolución Sandinista, lucha que inició Augusto César Sandino. Queremos conocer la opinión de la ciudadanía sobre la importancia de las luchas de otros pueblos de América Latina y el Caribe para Honduras. Les preguntamos, ¿son importantes estas luchas? ¿Por qué? Estas experiencias históricas, desde la independencia de Estados Unidos hasta la Revolución Cubana, han dejado un legado de resistencia que sigue inspirando a nuestra búsqueda de justicia y defensa de los derechos humanos. Acompáñennos a escuchar las voces de nuestra comunidad. Son importantes porque nos demuestran que debemos defender nuestro criterio, nuestro pensamiento y nuestros, como dice la pregunta, nuestros derechos respecto a las decisiones que tomamos y lo que nos beneficia. Porque son luchas que hemos logrado logros y son luchas que, digamos, se ha logrado establecer algunos derechos o cosas, se han abierto puertas, digamos, como resistencia, hemos logrado muchos cambios, hemos llegado al poder, se puede decir, y es importante no olvidar las luchas porque eso es lo que nos ha llevado a lograr lo que hemos logrado hoy en día. Bueno, las luchas en el mundo son importantes a todo nivel, pero lo más importante es estar preparados para poderlas enfrentar. Entonces vuelvo a lo mismo, las mujeres debemos de estar capacitadas, informadas sobre lo que está pasando en nuestro acontecer nacional e internacional para poder responder en los momentos que se requiera. No, es que el que no lucha es como que esté dormido o como que esté muerto, ¿verdad? La vida de cada una de las personas debe de estar fundamentada en luchas para tratar de vivir mejor, para tratar de que las cosas funcionen mejor, ¿verdad? Y eso no solamente desde casa, sino que todo en los ámbitos de la vida de uno, ¿verdad? Siempre hay que tratar de luchar por tener una mejor sociedad. Hoy abordamos un tema crucial en la lucha por los derechos humanos en Honduras, las sentencias de julio por desapariciones y ejecuciones sumarias, centrándonos en el caso de Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez. Este docente y dirigente estudiantil fue secuestrado el 12 de septiembre de 1982 en un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos bajo la doctrina de seguridad nacional. Su desaparición marcó un hito en la historia de nuestro país, siendo la primera sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre desaparición forzada que reconoció esta violación como un ataque a múltiples derechos fundamentales. La Corte condenó al Estado de Honduras y subrayó la obligación de investigar y sancionar a los responsables, así como de reparar a las víctimas. Este fallo no solo simboliza un paso hacia la justicia, sino que también destaca la necesidad de proteger los derechos fundamentales de todas las personas en Honduras. Asimismo, recordamos otros casos trágicos, como el de Juan Humberto Sánchez y José Saúl Godínez Cruz, que evidencian la gravedad de las violaciones a los derechos humanos en nuestra historia. Desde el Gobierno Solidario, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de estas sentencias y la reparación a las víctimas y sus familias.
Ángel Manfredo Velázquez Rodríguez nació en Langue, Valle, el 11 de agosto de 1946. Docente de educación primaria, fue dirigente estudiantil y ocupó el cargo de secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional en Honduras, el 12 de septiembre de 1982, Manfredo fue secuestrado por 7 hombres armados vestidos de civil en el estacionamiento de los Cines Palace y Lido en el centro de Tegucigalpa. Este lugar, que solía ser un espacio de entretenimiento, se convirtió en un testigo silencioso de un crimen que violentó su derecho a la vida, a la integridad y a la libertad. Al momento de la detención, trabajaba en el Programa Nacional de Educación Extraescolar de Honduras. El secuestro de Manfredo no solo marcó un hecho violento en su vida, sino que también conllevó a su desaparición, y hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido, dejando un vacío en su familia y en la sociedad que aún clama por justicia. La sentencia del 29 de julio de 1988 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Manfredo Velázquez es un hito crucial en la historia de Honduras y en la jurisprudencia interamericana sobre derechos humanos. Al ser la primera sentencia de la Corte sobre desaparición forzada, establecieron que este delito constituye una violación múltiple y continua de derechos, tal como se consagra en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte condenó al Estado de Honduras por la captura y desaparición de Velázquez, quien fue víctima de un contexto de violaciones sistemáticas de derechos humanos, y subrayó la obligación de los estados en investigar adecuadamente las desapariciones, sancionar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas. Este fallo no solo marcó un precedente en la región, sino que también puso de manifiesto la impunidad existente en Honduras en ese momento. La sentencia ordenó al Estado hondureño a indemnizar a la familia de Velázquez, reconociendo el daño causado y la necesidad de reparación. Así, la sentencia de Manfredo Velázquez no solo simboliza un paso hacia la justicia y la verdad en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, sino que también es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos fundamentales de todas las personas en Honduras, estableciendo un camino hacia la reconciliación y el respeto por la dignidad humana. Es necesario mencionar que el 11 de julio de 1992 se produjo la desaparición y ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez, quien nació en Colomoncagua, Intibucá. Este hecho ocurrió después de que las Fuerzas Armadas de Honduras lo detuvieran los días 10 y 11 de julio, como represalia por su trabajo con la Radio Venceremos, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador. Su cadáver fue hallado el 22 de julio de 1992, en un pozo de un río, presentando señales de tortura. Por otro lado, el 22 de julio de 1982, se dio la detención y desaparición de José Saúl Godínez Cruz, un maestro hondureño de 32 años. Fue detenido a las 6:30 de la mañana en Santa Elena de la Cruz, Choluteca. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que había suficientes evidencias para establecer que el Estado de Honduras era responsable por la desaparición involuntaria de Godínez y ordenó al gobierno de Honduras pagar una compensación a sus familiares. Desde el gobierno solidario reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer los hechos y reparar el daño moral y material de las víctimas y sus familiares. Desde el Gobierno Solidario reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la reparación a las víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. Acompáñennos a escuchar las voces de nuestra comunidad sobre este importante tema, a quienes les preguntamos: ¿qué opina sobre el secuestro y desaparición forzada cometidos por los escuadrones de la muerte en los años 80 en Honduras? ¿Cree que las víctimas y sus familias deben ser compensadas por el Estado? Fue un atropello totalmente que esos no debieron suceder nunca, ni debió existir un escuadrón de la muerte. O sea, ¿por qué el país debería de crear algo así? No es justo para las familiares, porque hay un montón que nunca se les ha hecho justicia ni nada. Una aberración totalmente, porque fueron tanto sufrimiento que ocasionó tanto al país, pero especialmente a estas familias que hoy en día todavía esperan unas respuestas por estas políticas tan absurdas, tan violentas y tan despreciables humanamente, que fueron las que brillaron por mucho en aquellos tiempos. O sea, es un acto condenable. Bueno, es una década que dejó una historia dolorosa. Yo como psicóloga conocí personas que perdieron hijos, que nunca encontraron sus cuerpos. Desde el punto de vista psicológico, el saber dónde está enterrado un pariente hace un cierre y la gente puede ir allí a poner flores, a llorar a sus muertos y saber que ahí se terminó la vida de ese ser querido. Al no saber dónde está su pariente va a quedar una laguna eterna. He conocido madres de familia que por toda la vida están sufriendo esa ausencia porque no saben qué pasó con sus hijos. Sí, entiendo que a muchos se les pagó una indemnización económica. Siento que ahora lo que se necesita es ser más transparentes, decirle al mundo y a los hondureños qué realmente pasó en Honduras en esa década tan oscura como fue la década de 1980. Bueno, yo creo que en todos y cada uno de los casos debe de haber una
una investigación y donde sea justo y correcto y necesario sí hacer la compensación, porque el problema es que, habría que hacer como un análisis, una auditoría, ¿verdad? Y una investigación de quiénes son los que sí verdaderamente caen en ese tipo de categoría, y en el caso de que se logre comprobar, sí, claro que es justa y necesaria una compensación. No hay compensación posible para el dolor humano. El dolor psicológico no tiene precio. Sin embargo, debería, ¿verdad?, haber alguna compensación. En algunos casos quedaron huérfanos, como están quedando hoy también, y debería existir algún interés por intentar subsanar ese dolor. En este segmento queremos rendir homenaje a las víctimas de desapariciones y ejecuciones sumarias reportadas bajo la doctrina de seguridad nacional y durante el golpe de Estado de 2009. A continuación, presentaremos una lista de nombres de aquellas personas que han sido desaparecidas y asesinados, recordando la importancia de no olvidar estos trágicos eventos en nuestra historia. La memoria de estas personas es fundamental en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos en Honduras. Acompáñennos mientras miramos sus nombres y reflexionamos sobre el impacto de estas violaciones en nuestra sociedad. Y así llegamos al final de nuestro programa. Hemos explorado temas cruciales relacionados con los derechos humanos en Honduras. Estos acontecimientos nos recuerdan la importancia de la memoria, la verdad, la reparación, la justicia y la no repetición en nuestra lucha por los derechos humanos y la construcción del socialismo democrático. Preservamos la memoria de quienes lucharon por la justicia y continuamos nuestra búsqueda de la verdad. Gracias por unirse al programa Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en nuestra edición de julio. Sigamos aprendiendo de la historia para construir un mundo más solidario y justo. Se despide de ustedes Natalie Moncada. Hasta pronto.